está, ¿no? Norma de calidad para el agua de bebida de suministro público. Esto, vamos a bajar esto de aquí. Esto, pero, bien, esto lo bajemos. Bien, esto tenemos, fíjense. Está explicado en el apunte, vamos siguiendo acá que lo podemos leer mejor. Ajá. Una introducción. A ver dónde está la parte meteorológica. Ajá. Acá está. Esto lo podemos agrandar. Ahí está. ¿Lo ven bien? Más o menos. A ver. Ahí está. ¿Ahí lo ven bien? Sí, ingeniero. Ah, perfecto. Fíjense, ahora que lo vemos mejor. ¿Qué dice? Estos cuadros de componentes microbiológicos básicos para determinar, para vigilar la calidad del agua de su servicio. Lo que vimos anteriormente era para seleccionar una fuente de agua que esté lo menos contaminada posible, la podemos calificar para poderla eh, comentar, etcétera, estudiar. Ahora, lo que estamos viendo son los parámetros de calidad que vamos a exigir de mientras podamos a nuestro servicio de agua. Primero, con referencia a los componentes microbiológicos de cuidado, de vigilancia del agua, tenemos dos. Para esta guía primera y segunda edición, nombraba los coliformes totales, les Escherichia coli, dice Escherichia coli o coliformes termotolerantes. ¿Cuál es la diferencia? Que los coliformes termotolerantes son por lo menos tres, mientras que y es una técnica más sencilla de determinación, una técnica analítica. La técnica para determinar la Escherichia coli específicamente lleva un paso más que lo hace un poquito más complicado, lo hace más complicado. Bien, entonces dice, si no puede determinar Escherichia coli, por lo menos coliformes termotolerantes o coliformes fecales que son del mismo grupo. Bien, ¿qué vamos a decir que ustedes se van a acordar? Que en general, no en general, las ediciones tercera y cuarta de la Organización Mundial de la Salud nos dicen la determinación de coliformes totales no es un buen indicador microbiológico, dice, porque los coliformes totales son muchos y es probable que estén en su servicio de agua más si es un servicio en una zona tropical. Pero los coliformes totales no son ubicuos y no son patógenos. No son patógenos. Los coliformes son esa gran familia que está en la naturaleza. Dice, no los tome como indicador. Por eso dice, la segunda y la tercera división, si va a gastar plata, tome solamente de Escherichia coli. De Escherichia coli. Bien. ¿Qué es lo que nos dice del número de Escherichia coli que podemos soportar, tolerar en nuestro servicio de agua potable? Fíjense, acá tengo tres columnas que son tres técnicas analíticas. Esta es la más común de todas, la de los tubos múltiples. Esto nos lleva a referir qué son los tubos múltiples. Fíjense, ¿qué hacemos con los tubos múltiples? Son series de tubos en los cuales colocamos la misma concentración de la muestra de agua. Por ejemplo, en general son tres series de tubos. Estos pueden ser series de un tubo, de tres tubos, o de cinco tubos, o hasta de 10 tubos. Series de hasta 10 tubos. Entonces, a la primera serie de 10 tubos o 5 tubos le ponemos 1 mililitro de agua. A la segunda le ponemos 0,1. La primera creo que le ponemos 10 mililitros de agua, a la segunda serie 1 mililitro de agua muestra y a la tercera 0,1 mililitro de agua de muestra. Quiere decir que tenemos varios tubos
para una sola muestra de agua, ¿no? Varios tubos con distintas concentraciones. Bien, eso hace que, fíjense, que si tenemos un término medio, 5 tubos por serie, tenemos 15 tubos para ensayar para una sola muestra de agua. ¿Qué es lo que nos dice esto? Que si la técnica analítica es esta, compleja, laboriosa, y los tubos múltiples, usted tiene que tener menos de 2,2 números más probables cada 100 mililitros. ¿Cómo se cuenta? ¿Cómo se llega a un número más probable? Pues entonces quiere decir que el resultado de esos ensayos con muchos tubos me lleva a un análisis estadístico de los resultados. Ese análisis estadístico es una distribución de Poisson, que ustedes se acuerdan el primer año, la distribución de Poisson es una distribución parecida, muy parecida a la campana de Gauss de los resultados. Bien, en esa distribución de Poisson, los resultados de los tubos múltiples nos dice que todos los tubos tienen que ser cero para que el resultado sea menos de 2,2 números más probables cada 100 mililitros. Por esta diferencia estadística. Quiere decir que si los 15 tubos no dieron ningún resultado, es menos de 2,2. No es cero, es menos de 2,2. Ahora, si la primera serie nos dio un resultado positivo, la segunda serie otro resultado positivo, o dos resultados positivos, y así la tercera serie, distintos resultados positivos de esos 5 tubos, de esos 10 tubos, eso se va a una planilla, que ya después la podemos ver, donde nos dice, en función de los resultados positivos que dio cada uno de esos tubos, hay un número más probable cada 100 mililitros. ¿Estamos de acuerdo? Ensayo de laboratorio más o menos complejo. Pero ¿qué es lo que nos está diciendo? Ningún tubo tiene que dar positivo. ¿Cómo hacemos para que dé positivo? Uno puede adentrarse en esa técnica analítica y dice, bueno, ¿qué es lo que hacemos en estas técnicas analíticas para determinar la presencia de una bacteria? De una bacteria. La bacteria tiene un micrómetro cúbico y hay como 10 a la 13 micrómetros cúbicos en un litro de agua. ¿Cómo hacemos para identificarla? No podemos hacer una técnica microscópica de ir a buscar y mirar a ver si apareció la bacteria. Entonces lo que se hace es darle las condiciones ambientales para que esa bacteria se desarrolle. Cuando esa bacteria, los coliformes en general, se desarrollan, fermentan la lactosa. Bien, qué interesante. Entonces, si lo ponemos en un medio que tenga lactosa, le damos las condiciones para que se desarrolle, temperatura, por ejemplo, que esté cómoda la bacteria se desarrolla, fermenta la lactosa, produce una burbuja de gas. O cuando le ponemos, si no le ponemos un reactivo, que cuando produjo ese gas carbónico cambie de color la muestra. En general se hace eso. Entonces, la detección de desarrollo de la bacteria es el cambio de coloración de la muestra o la presencia de una burbuja de gas carbónico. Entonces, tenemos los coliformes totales o los Escherichia coli. Los coliformes totales se cultivan, se desarrollan a 37 grados, mientras que el Escherichia coli o coliformes, fíjense el número, el termotolerante soportan 44 grados. Por eso son los de termotolerantes. Entonces la diferencia de temperatura nos va a indicar cuál es la bacteria que se está desarrollando. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna pregunta? Bien. No, ingeniero. ¿Ninguna pregunta? Esto es medio complejo, pero bien. Esto es lo que más se utiliza, los tubos múltiples, porque nos permite cuantificar. ¿Se acuerda que estábamos viendo que para elegir una calidad de agua, fuente, hablábamos de 1000, de 2000, fíjense que hablábamos de menos de 20, Escherichia coli, hasta 20.000, Escherichia coli, la forma de cuantificarla, tubos múltiples. Bien, otra forma de cuantificarla es la membrana filtrante.
que recién ahora, por ejemplo, en este último año, se ha comenzado a desarrollar acá en la empresa local de la provincia de Jujuy. Es un poquito más cara, hay que comprar la membrana filtrante, pero un poquito más esa. ¿Qué es la membrana filtrante? Una membrana que tiene un tamaño de poro compatible con la bacteria coli, un micrón. Entonces hacemos pasar una muestra de agua por esa malla y esa malla tiene las condiciones para atrapar la bacteria y el sustrato para que la bacteria se desarrolle. Cuando hablamos de darle a las bacterias la condición para que se desarrolle, es llevarlo a una estufa a 20 grados centígrados durante varias horas, mínimo 18 horas para que se desarrolle. Mínimo 18 horas para que se desarrolle. El ensayo es el ensayo de la membrana filtrante. Llevamos esa membrana a por donde hemos hecho pasar la muestra de agua, la llevamos a nuestra estufa a 20 grados centígrados, al cabo de 18 horas miramos la membrana, una membrana circular, y ahí vamos a ver los puntos donde se han desarrollado las colonias de bacterias. Contamos los puntos, contamos cuántas bacterias se han desarrollado. ¿Qué es lo que nos dice la guía de calidad? Que no se tiene que desarrollar ninguna bacteria. No tiene que desarrollarse ninguna colonia de bacterias. Tiene que salir limpia la membrana filtrante. Y con el método de presencia-ausencia, que es el más sencillo de todo, porque ya tiene todo preparado para hacer la verificación de la presencia de Escherichia coli o de coliformes totales, viene una muestra en 100 mililitros de agua, ponemos un polvo, un liofilizado, un sistema de alimento, un medio, alimentamos el medio para que se desarrolle la bacteria con un reactivo para el caso de que se desarrolle, cambie de color. Presencia-ausencia. Membrana filtrante y tubos múltiples podemos cuantificar. Presencia-ausencia no. Si hay una bacteria o sin bacterias, el color que se desarrolla es el mínimo. Entonces, pero bien, es un indicador rápido y sencillo. ¿Hay o no hay bacterias? Cambia, siempre también se pone siempre hay que llevarlo a una estufa a 20 grados durante por lo menos 18 horas. Bien, dice acá que tampoco no tiene que cambiar de color, tiene que haber ausencia. Esto sería medio contradictorio, pero estos tubos múltiples aceptan 2,2, no, ningún tubo tiene que dar positivo, y la inferencia estadística de la distribución de Poisson, de esa ecuación o de esa tabla, dice que cuando ningún tubo da positivo, podemos asegurar que hay menos de 2,2. Bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? Bien, esto es muy importante. No, ingeniero, ninguna. Muy bien, esto es muy importante porque uno dice, la pucha. Nosotros medimos la producción de agua en volúmenes por segundo. Y acá nos dicen que el ensayo para verificar la calidad del agua dura 18 horas. Quiere decir que si sacamos la muestra ahora, recién al cabo de 18 horas vamos a tener un resultado y hemos entregado todo el agua para que ya se lo tome la gente, no hay donde juntar tanto 18 horas de volumen de agua de potabilización. Bien, no podemos dejar de hacerlo, pero vamos a utilizar otro sistema para inferir la calidad del agua, inclusive microbiológica, que no es el ensayo microbiológico propiamente. Bien, esa es la medición de atopía que vamos a ver a continuación. Ingeniero, Sí, ¿estos ensayos se hacen todos los días? todos los días, es más, dependiendo, fíjense, hacemos ensayos. Fíjense que acá hay un cuadro A y un cuadro B. El cuadro A es para el agua que producimos. Dice que entra en el sistema de distribución. Y el cuadro B para verificar la calidad en el sistema de distribución. Esto verifica, el primer cuadro, la calidad en el proceso de potabilización. Y esto en el proceso de distribución. Dos partes de nuestro ciclo sanitario.
Fíjense que el cuadro de la tolerancia en la red de distribución es exactamente el mismo, exactamente el mismo. ¿Qué es lo que se agrega? Dice, se agrega un poco más de tolerancia. ¿Qué dice? Dice, en aquellos servicios que la cantidad de muestras sea suficiente, no debe estar presente en el 95% de las muestras en un periodo de 12 meses consecutivos. Es decir, en un periodo de 12 meses consecutivos admitimos, según esta guía, que el 5% de las muestras nos dé positivo. Admitimos que nos dé 5% de las muestras sea positivo. En la tercera edición de las guías de calidad nos brinda una tabla para calificar. Hemos dicho, estas guías son de la primera y segunda edición. En la tercera edición ya nos dan una guía donde nos dice, bien, ¿sí? Vamos a calificar tu servicio en función de la presencia de Escherichia coli en su servicio de agua. Y nos dice, sí, para una población de más de 100.000 habitantes, si el 99% de las muestras durante un año han sido negativas, es decir, que no han tenido bacterias, tu servicio es excelente. Si tiene el 95% es buena. Si tiene el 90% es regular. Si tiene el 85% es directamente déficit. Bien. Listo. ¿Hay algunos otros elementos microbiológicos? Sí, hay otros que son complementarios. Complementarios. Pero estos son los básicos. La Escherichia coli actualmente. La Escherichia coli. Vamos a buscar la Escherichia coli en nuestro servicio de agua. ¿Qué pasa cuando encontramos un resultado positivo? Lo primero, repetimos el análisis. Y si nos vuelve a dar, tenemos que hacer algún tipo de intervención. Tenemos que hacer algún tipo de intervención. Aumentar la floración, hacer un lavado de las cañerías. Algún tipo de intervención tenemos que hacer. Lo que no podemos hacer es no hacer nada. Porque capaz que hay algún usuario que se enferma y viene el juez y nos dice, a ver cómo estaba su servicio de agua. Pero acá dice que usted estaba contaminado con Escherichia coli. ¿Y qué hizo? Uno tiene que demostrar que tomó una acción, Si no, está en serio problema. Bien. Vamos a la segunda tabla. ¿Alguna pregunta hasta acá? Bien. Vamos a la segundo cuadro. Este es un cuadro importante también. Fíjense. Cuadro 2. Hace rato estamos en el cuadro 1. Dice componentes que afectan a la salud. Este componente que afecta a la salud dice componentes inorgánicos, componentes orgánicos. Y después tenemos, a ver si yo dice también, siguen siendo componentes que afectan a la salud. Perfecto. Perfecto. Bien. Vamos por acá. Fíjense qué interesante que tenemos acá. Primero, dice, componentes que afectan a la salud. Habíamos visto en la primera parte, en la clase anterior, que los riesgos químicos los habíamos limitado a la presencia de arsénico, flúor, nítritos, nitratos y subproductos de la desinfección. Esos son los que en general controlamos. Después hay una larga lista de elementos que podríamos controlar, pero que en general ya en la cuarta edición de la Organización Mundial de la Salud dice que es poco probable que lo encuentre. Cada tanto dice, hágase un análisis, pero es poco probable que lo encuentre. Vamos a ver qué es lo que nos decía esta primera y segunda edición de las guías de la Organización Mundial de la Salud. Componentes que afectan a la salud. Ahí está, nuestro arsénico. Como esta es una lista alfabética, ahí aparecen los arsénicos primero. Fíjense, ¿qué es lo que nos dice de nuestro arsénico? Que tiene que tener, acá está el miligramos por litro, 0,05 miligramos por litro, el límite tolerable, pero hay una advertencia en 1, 2 y 3. Nuestras guías de calidad, esta norma de calidad toma este valor, vamos a nombrarlo así, 50 microgramos.
pero ya es un valor peligroso. El valor que nos exige actualmente la tercera y cuarta edición y el Código Alimentario Argentino es que este valor de arsénico sea 10 microgramos, es decir, 0,01. No es algo que se cumple siempre, es algo que, por eso digo, hemos dicho guía, un valor objetivo, un valor que tenemos que ampliar. Eso sí, tendremos que tener un programa para decir, de aquí a tantos años vamos a lograr este objetivo. Actualmente es difícil bajar estos valores en una amplia región de la Argentina, donde tenemos agua con mayores valores de arsénico. Pero este es el objetivo, 0,01 miligramos por litro, 10 microgramos. Por los problemas que tiene, ya hemos visto en la clase anterior, el ingerir agua con arsénico. Bien. Después tenemos estos otros elementos, cadmio, cianuro y cobre. No, en general los protocolos de análisis físicos químicos, en general el arsénico siempre está presente, lo buscamos por nuestra región. El cadmio, el cianuro y el cobre no los buscamos. En general no los buscamos, es poco probable que nuestra fuente de agua, que nuestra agua potable tenga estos elementos. Nuestra agua potable tenga estos. Si tiene cadmio, cianuro, tenemos contaminación del tipo industrial. Ahora se podría poner de moda en cierta región de la Argentina la presencia del cianuro, porque estamos utilizando, se estaría utilizando, es un método de enriquecimiento del mineral, la utilización del cianuro para mejorar la extracción de los metales. Y para que se justifique la utilización de cianuro, ese metal tiene que ser plata y comúnmente oro. Se utiliza una solución con cianuro para mejorar la captura de los metales como oro. ¿Cuál es la técnica? Juntamos el mineral, lo rociamos con esta solución de cianuro. El cianuro tiene la propiedad de tomar los iones de oro o plata, metal. Toma los iones de eso y los retiene. Entonces, regamos con esta solución con cianuro, la hacemos pasar por el mineral, después recogemos esa solución de cianuro enriquecida con oro, por ejemplo, vamos y los tratamos y recuperamos el oro. Bueno, esta utilización de estos elementos algunas veces se escapan a la naturaleza. Podríamos encontrar alguna fuente de agua que tenga cianuro. Muy raro, señor, muy raro. El cobre, bien, también nos tenemos que cuidar del cobre, pero fíjense, 2 miligramos por litro es una cantidad que no vamos a encontrar. La presencia de cromo solamente va a suceder si tenemos una fuente de agua contaminada industrialmente con cromo. Ese cromo lo utiliza la industria química, principalmente el cromo hexavalente. Y nuestra industria del curtido del cuero, el cromo trivalente. Todos los cueros que utilizamos en nuestra indumentaria están curtidos con cromo trivalente. Algunos cueros, los de la suela, se curten con productos naturales como el tanino que sacaban de nuestros quebrachos. Bien, pero todo el resto del cuero es curtido al cromo, y de ahí es que podemos encontrar en nuestro curso de agua, y después de ese curso de agua lo usamos para potabilización, podríamos encontrar cromo. Por eso habla de cromo total, trivalente o hexavalente. Hay una película de la Julia Roberts, donde ella es una investigadora de un despacho de abogados y le hacen juicio a una industria química en Estados Unidos. Esto es un relato verdadero, en la cual esta industria contaminaba los acuíferos con cromo hexavalente. Lo nombra ahí como cromo hexavalente, y eso sí produce cáncer en la gente que ingiere agua con cromo. Pero es una cuestión que vamos a estar atentos, decir, bueno, hay algunas
en nuestra cuenca donde tomamos agua, ¿hay alguna industria que esté curtiendo cuero? Bien, usa cromo, ajá, vamos a ver que sus desagües nos ponen vigilancia, nos ponen vigilancia. Con respecto al flúor, ya hemos hablado. El flúor puede ser una presencia natural, una presencia natural. Cadmio, cianuro, cobre, cromo, presencia de desagües industriales en nuestra cuenca. Flúor, una presencia natural, igual que el arsénico, hemos hablado. Con respecto al manganeso, también es un valor limitado, pero en general la presencia del manganeso nos va a dar problemas con el aspecto del agua, junto con el hierro. En general la presencia del manganeso y el hierro van más o menos juntas. Y nos vamos a cuidar más por la cuestión de aspecto. El manganeso tampoco afecta mucho la salud, por más que esté en la tabla ahí. Ahora sí, mercurio, es poco probable que haya un escape de mercurio, ya que el mercurio es muy caro, que afecte, pero sería una cuestión accidental, industrial. No tenemos aguas naturales por mercurio. Bien, nitritos y nitratos, ya hemos dicho que su origen puede ser la descomposición de la materia orgánica, el agregado de nitratos a nuestros procesos de fertilización de nuestra agroindustria. Esos fertilizantes salen como desagüe superficial por llevar el agua de riego, alimenta nuestra cuenca y va este nitrógeno, nitratos, nitritos, se acumula en las cuencas y produce, bueno, esta presencia de nitritos y nitratos que tenemos que cuidar. Plomo solamente vamos a tener en caso de alguna industria que esté contaminando nuestro pulso de agua y que tengamos la presencia en nuestra agua potabilizada. Se lee unas cosas muy raras, aparece solamente en aguas contaminadas con industrias mineras. Bien, ¿alguna pregunta hasta acá? Estos son los elementos tóxicos. El que más nos importa acá es el arsénico. El arsénico. Nitritos y nitratos también, pero sobre todo el arsénico. Bien. Selenio, bueno. Fíjense, esos eran los componentes inorgánicos. Después tenemos una larga lista de componentes orgánicos. Estanos, clorados, alcanos, etanos, hidrocarburos aromáticos, pesticidas, aldrin. Bueno, esta es una larga lista de productos industriales que pueden estar contaminando nuestras aguas. Claro, son tóxicos, son pesticidas, no los queremos en el agua potable. Fíjense, el valor es 2 microgramos para el tetracloruro de carbono, 2 microgramos, eso es menor que el arsénico, que era 10 microgramos, son valores muy bajos. Puede haber contaminación con estos elementos en nuestra agua, dependiendo de con qué intensidad lo estemos utilizando. Aquí aparece un elemento, para que esto sea más entretenido, el famoso DDT. Yo me crié en la época del DDT, donde se usaba el DDT para la lucha contra el mosquito que producía el paludismo. Acá, es decir, en todo el mundo se utilizaba el DDT porque era muy efectivo para matar mosquitos. Entonces, en la década del 50, la malaria, el paludismo, el Plasmodium malarium, ese protozoo que se inoculaba en la sangre de este mosquito, hacía estragos con la población. Con el uso del DDT se controló a ese mosquito y, bueno, también se usaba el DDT para la agroindustria. Esta utilización del DDT en la agroindustria hizo que apareciera el DDT por todos lados. Hasta decían, bueno, en regiones donde en la leche de madre aparecía el DDT. Tanto DDT habíamos utilizado que estábamos contaminados por todos lados. Por eso el DDT se ha prohibido. Bien. No, la leche de madre, el DDT se ha prohibido. Bien, y los otros también son otros pesticidas.
Acá aparecen, estamos hablando de elementos que afectan a la salud. Este cuadro siguiente del mismo dice desinfectantes, cloro, libre y residual. Fíjense, nos limita. Hemos dicho que para tener subproducto de la desinfección en baja concentración, hay que limitar la concentración del cloro con el que estamos clorando. Dice 5 miligramos por litro. Esto es un montón de cloro. Si estamos agregando 5 miligramos por litro, estamos en algún error, estamos cometiendo algún error en el proceso de desinfección. Casi no hay nada que justifique estas altas dosis de cloro. Fíjense, ya con 0,5 dice, nos aclara, dice, el mínimo tiene que ser 0,5 miligramos por litro, dice. Y además lo asocia al pH del agua. Dice un contacto mínimo de 30 minutos y un pH menor que 8. Bueno. Dice, a concentraciones mayores de 0,6 miligramos por litro, no va a detectar el usuario. Bueno, dice, esto tiene mucho sabor y olor a cloro. Bueno, entonces, 0,5 miligramos por litro es la dosis que vamos a utilizar, la mínima. 0,6, capaz que la sienten, no hay problema eso. Las monocloraminas no se utilizan, pueden aparecer como resultado de la cloración. En general, cloramos residual libre acá, residual libre, dice. Estas son las especies de cloro, pero porque es residual libre, lo vamos a ver en el proceso de desinfección. Las monocloraminas son resultados de la desinfección con cloro, está limitado porque es muy olorosa, a 3 miligramos por litro. Y ahora, subproducto de desinfección, hasta traer estos valores de referencia para controlarlos. Fíjense, clorofenol, bromoformo, cloroformo. Bien, esto vamos a tenerlo como limitación. ¿Alguna pregunta hasta acá? Bueno, ninguna pregunta. Continuamos entonces. ¿Qué más tenemos en estos cuadros de referencia para el control de la calidad del agua potable? Dice que acá tenemos... fíjense, esto es muy importante también. Bueno, acá parece que todo es importante, dice. Componentes o características que afectan la aceptabilidad del agua por parte del consumidor. Ajá. No estamos hablando de tóxicos, no estamos hablando de microbiología patógena, estamos hablando de aspectos que le cambian el gusto, el aspecto al agua, el gusto, el olor, el color, por más que no sean perjudiciales para la salud. Veamos cuáles son estos. Claramente tenemos estas características físicas: color, sabor, olor y turbiedad. El color. Un agua coloreada no dan ganas de tomarla, no queremos el agua coloreada, queremos el agua lo más clara posible. La limitamos a estos valores, unidades de color, dice. Hasta 15 unidades de color. Estas unidades de color son comparaciones con patrones de una sal de platino cobalto que se prepara, una técnica de laboratorio, y nos dicen el color de su agua es hasta 15, eso lo aceptamos. Asociamos la presencia de color, el color está compuesto mayormente por sustancias orgánicas. Sustancias orgánicas. Lo podemos ver claramente cuando preparamos una infusión en té, en mate, en café. Eso es color en el agua. Son moléculas orgánicas, principalmente vegetales. Entonces, pero bien, la materia orgánica en nuestra cuenca no vimos nada. ¿Y por qué aparece el color? Por descomposición de la materia orgánica, vegetales y la color del agua. Por eso, el famoso río Negro que forma junto con el Solimoes el Amazonas, ahí en la ciudad de Manaos, ese río Negro toma su nombre por el color oscuro de las aguas debido a la presencia de moléculas orgánicas.
ya que la cuenca del Río Negro habitualmente está inundando un gran valle donde hay una gran cantidad de vegetación que está muerta, que se está descomponiendo. Eso le incorpora esas moléculas de color al agua. Río Negro. Bien. Entonces, el Manaos, que toma agua del Río Negro, tiene un tratamiento especial para reducir el color del agua. Mientras que el sólido es turbidez. Sabor y olor. Fíjense que no hay ningún parámetro para comparar. Y sabor y olor, ¿qué nos dice la guía? Que sea soportada por el usuario, que esté acostumbrado al usuario. El usuario puede estar acostumbrado a sabores salados en el agua, más o menos salados, hasta un límite. Hay poblaciones que les parece habitual ese salado y no les molesta y toman el agua. Pero si algún usuario no habitual toma el agua y dice, es un problema que podemos tener en nuestra geografía, en nuestra región, por esa geología, por esta tenemos nuestros salares y podemos encontrar fuentes de agua con alto contenido de fluoruro, un alto contenido de fluoruro que va a dar sabor salado. El olor va a estar asociado, en general el olor va a estar asociado a la presencia de moléculas orgánicas. Estas moléculas orgánicas pueden ser, por ejemplo, las algas que van a dar olor al agua. Fíjense, decimos olor y sabor como si fuesen cosas distintas. Vamos a hablar de sabor, el gusto. Son 4 y son limitados. Ustedes se acuerdan, salado, dulce, amargo y ácido, es lo que puede captar nuestra lengua. El resto de las variedades que distingue sabores y olores es captado por la pigmentaria de la nariz, donde esas moléculas orgánicas pueden ser le mandan señales al cerebro. El gusto es solamente son 4. Bien. Y acá tenemos, por último, la turbiedad. Esto sí que es importante. La turbiedad. ¿Cómo vamos a definir la turbiedad? Vamos a definir la turbiedad como la luz dispersada por las partículas coloidales presentes en el agua. Ajá. Luz dispersada por las partículas coloidales en el agua. Bien, esa es nuestra definición de turbidez. Nosotros estábamos acostumbrados ya, antes de introducirnos en este curso, las aguas turbias. Es un vocabulario habitual, las aguas turbias, sabemos, podemos distinguir aguas claras de aguas turbias. Ahora se nos agrega esto, luz dispersada por las partículas coloidales. Bien, vamos a ver cuando veamos las características del agua, cómo se llega a esta definición, ¿Qué es lo que nos agrega esta guía para los valores de turbidez? Dice que para la desinfección, la medida de la turbidez debe ser menor o igual a 1. Muestras individuales menor a 5. Y acá nos habla de este valor de turbidez. 2 unidades nefelométricas de turbidez. Ajá, ¿cómo medimos esa intensidad de la luz dispersada? Bien, con un patrón de turbidez. Un patrón que antes se hacía con una sustancia orgánica que se llama formacina. No se usa, en general se está tratando de evitar los patrones para controlar la turbidez de esta sustancia formacina porque es bastante inestable, no dura más de un año y es tóxica, digamos. En la fabricación del problema no vamos a tomar una solución de formacina. Bien. ¿Qué es lo que nos decía este patrón de turbidez? Que una concentración de 1 miligramo por litro de formacina nos daba una unidad nefelométrica de turbidez. Vale